Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo un nuevo mini tutorial en el que voy a hablar del inductor. El inductor, también conocido como bobina, es un componente pasivo que consta básicamente de un hilo conductor arrollado alrededor de un núcleo que puede ser aire o que puede ser de cualquier otro material y sirve básicamente para almacenar o proveer de energía en un circuito en un momento determinado. Su unidad es el henrio y se representa con la letra H. El símbolo en un esquemático del inductor es este que tenemos aquí, que puede variar dependiendo del tipo de inductor y demás, pero son todos muy parecidos a este que tenemos aquí. El inductor se puede ver como en estas fotos hay de montaje superficial y del montaje típico SMT de toda la vida, y puede ser que no esté ni siquiera soldado en una placa, sino que puede estar montado con, digamos, enrollado en un cable en forma de una ferrita, que es esto que tenemos aquí, y que lo podríamos encontrar en prácticamente cualquier cable que lleve señales de alta frecuencia, como pueden ser el cable de VGA o VGA del monitor o los de alimentación de los portátiles, en algunos USB. Bueno, son el típico, pues la típica pieza dura que se encuentra, digamos, embebida en el cable y que está cubierta por plástico, pues básicamente eso es una ferrita como tenemos aquí. Luego, esto que tenemos aquí muchos podrían decir que son resistencias de un cuarto de vatio, pero en realidad son inductores. Los podremos reconocer fácilmente, pues, de tres maneras. Por una parte, tienen una rayita más o una banda más en el código de colores. Suelen ser de color verde o azul, pero no son del tono pálido que tienen típicamente las resistencias, aunque eso, bueno, no es determinante. Y de otra forma es midiendo su resistencia. Si medimos la resistencia nos dará que es cero, es decir, que hay continuidad entre los dos puntos, o muy cercana a cero. Y eso es porque no son resistencias, sino son inductores. Luego, SMD tenemos estos que tenemos aquí y estos de aquí. Estos suelen ser de más corriente, permiten, digamos, pasar más corriente a través del inductor. Estos suelen ser de menos corriente. Y estos se suelen confundir con condensadores, pero para evitar confundirlo lo que podemos hacer es medirlos con, ya les digo, con un polímetro o con un multímetro. Medimos su resistencia y nos dará pues cero, o muy cercana a cero. La asociación de las bobinas es igual que la que tenían las resistencias. Cuando están en serie se suman los valores de la bobina para obtener el valor equivalente, y cuando están en paralelo se obtiene calculando la inversa del sumatorio de las inversas de cada uno de los valores de bobina que tengamos. Con lo cual es básicamente seguir lo que tenemos en esta fórmula. La inductancia de un inductor depende principalmente del número de vueltas. Mientras más vueltas, pues mayor es su inductancia, de la separación entre las espiras. Bueno, mientras menos separación haya, es decir, mientras más juntas estén las espiras, pues mayor inductancia. Por eso en los inductores, digamos, normales que encontramos por ahí, veremos que están muy bien bobinados, están muy juntas las espiras. Y también la forma del inductor y el núcleo varían la inductancia del inductor en sí. El núcleo no siempre afecta demasiado el valor de inductancia. No, bueno, no tanto por ejemplo como el número de espiras, pero sí que lo afecta. Aunque también el núcleo afecta a otras características, digamos, un poco más avanzadas, digamos, que no voy a dar en estos momentos, pero que quizás hable más adelante de ellas. Los inductores en corriente continua se comportan como cortocircuitos, y al contrario de lo que ocurre con los condensadores, que se comportan como circuitos abiertos. Es decir, si nosotros ponemos un inductor en un circuito de DC, de corriente continua, prácticamente es como si tuviéramos un cable de una resistencia un poco más elevada, porque al final es un cable más largo. Pero básicamente sería un cable. Los usos típicos de la bobina pues suele ser para filtrado. Las veremos sobre todo en el filtrado de fuentes de CDC, por ejemplo en fuentes de PC, en cualquier fuente que sea de CDC suele tener bobinas a su salida, sobre todo a la salida para filtrar, aunque también en la entrada las podríamos ver. También se utilizan en circuitos RLC, en osciladores, en transformadores,
es decir, son parte de un transformador y se pueden usar como antenas, en algún circuito se usan como antenas. También se utilizan para limitar la corriente de inrush. La corriente de inrush es básicamente la corriente que digamos que circula por el circuito una vez que lo encendemos. Justo cuando lo encendemos se tienen que cargar todas las condensadores, todas las capacidades que tenemos en el circuito o todas las inductancias del circuito, pues toda esa corriente de pico que necesitamos la podemos limitar con una bobina. Bueno, esos son los usos, digamos, más comunes. Los valores típicos de un, de un inductor suelen ser de nanohenrios a henrios, ¿vale? Nanohenrios, por ejemplo, en osciladores, quizás, y de henrios, pues en filtros muy grandes y cosas por el estilo, ¿vale? Bueno, ahora les voy a mostrar una simulación en la que veremos cómo se almacena la energía en la bobina. A la diferencia que en el condensador, que la vemos almacenada en forma de tensión, en la bobina la vemos almacenada en forma de corriente, la energía. Aquí tenemos la corriente y la tensión, ¿vale? En cuanto yo cambio el interruptor, es decir, la desconecto la bobina de la tensión, de la fuente de tensión, podemos ver aquí cómo baja la corriente a microamperios y la tensión está en milivatios, está cayendo. Pero como pueden ver, la corriente baja. Si la vuelvo a conectar, la corriente sube y de manera exponencial, igualito que con el condensador, pero digamos en este caso con la corriente. Con la tensión al principio tiene mucha tensión y va bajando, se baja en cero la tensión que cae en el condensador, la bobina, pero la corriente aumenta. Y es justo lo contrario que lo que ocurre en el condensador. Así que bueno, básicamente eso es la bobina. Espero que les haya gustado y bueno, un saludo y hasta la próxima.